tenemos de frente a la ecuación de la elipse. Para ello vamos a necesitar dos puntos fijos. Cuando se dice puntos fijos es que esos puntos no cambian de lugar. Deben ser distintos y esos dos puntos se van a llamar focos. En la parábola teníamos un foco nada más, pero acá en la elipse hay dos focos. Entonces cumplen la propiedad que la distancia de un punto a ese foco entre la distancia de ese punto a la directriz es igual a E, que es la excentricidad. Eso lo vamos a ver mediante la gráfica. La elipse es este objeto que estoy resaltando, bueno, estoy señalando en el puntero. Eso es la elipse. ¿Okay? Es como una circunferencia aplanada. Entonces acá tenemos el foco 1, acá tenemos el foco 2. Dos focos. Acá tenemos un punto cualquiera, un punto P con coordenadas X, Y. Y acá hay algo interesante que lo vamos a ver. Acá tenemos el eje focal. Este es el eje focal porque pasa por los focos. Y este se llama eje normal, que pasa por el centro de la elipse. Acá está el centro de la elipse y se representa por la letra C mayúscula. Entonces, así como, imagínense, toda esta parte de acá es como si fuera una parábola, ¿te das cuenta? O una elipse como la unión de dos parábolas, algo así. Entonces, para esta parte de la elipse va a tener su recta directriz, ¿no? Acá está. Y para esta parte de la elipse también va a tener su directriz. Entonces acá se cumple que este punto que se encuentra acá, que estoy señalando con el puntero, será el primer vértice y acá tendremos el otro vértice. O sea, acá ya hablamos de dos focos, dos vértices, dos rectas directrices. Entonces la distancia entre el vértice y el centro lo vamos a representar por A, acuérdese. La distancia entre el vértice y el centro lo vamos a representar por A. Y la distancia entre los focos y el centro lo vamos a representar por C. Repito, la distancia entre el foco y el centro por C. Acá también, la distancia entre este foco y el centro se representa por C. Y la distancia acá del centro a este punto que se intersecta el eje normal con el elipse se va a representar por B. Esta distancia se va a representar por B y sería lo mismo acá. ¿Ok? Entonces acá hay tres variables que entran a tallar. El A, que es la distancia del vértice al centro. El C, que es la distancia del foco al centro. Y el B, que es la distancia del centro al extremo de esta parte del elipse. Ese es el B. Ahora, como acá tenemos el foco, trazas una cuerda que sea paralela a la directriz y perpendicular al eje focal, en este caso M', y eso se va a llamar lado recto de la elipse. Entonces acá tenemos el lado recto de la elipse. En el otro foco también tendremos el otro lado recto. Entonces va a tener dos lados rectos. Pasa por el foco y va a ser perpendicular al eje focal. Resumimos. El centro, las coordenadas H, K. Los focos, acá tenemos F1 y F2. Si la distancia del foco al centro es C, entonces la distancia entre los dos focos será 2C. Si la distancia del vértice al centro es A, la distancia entre los dos vértices será 2A.
El eje menor, el eje focal también se llama eje mayor. Y al eje normal también se le llama eje menor. Entonces la distancia entre este punto y el de acá se le llama, ahí es 2b, ¿no? Esa distancia es 2b. Tenemos los vértices, el lado recto, M'. Repito, acá también podríamos ubicar el lado recto en este foco. Tenemos una cuerda focal. Esta es una cuerda focal que pasa por el foco. Y tenemos la recta directriz para este vértice y recta directriz para este vértice. Esos son los elementos principales acá de la elipse. Vamos a ver algunas propiedades. Entonces, la elipse ahora ya lo ubicamos de esta forma. Así como la parábola puede ser vertical o puede ser horizontal, la elipse también cumple con estas propiedades. Veamos acá. Entonces, recordemos acá tenemos el eje focal, el vértice 1, vértice 2. Este puntito se le representa por B1 mayúscula y acá B2 mayúscula. Entonces, recuerda que la distancia entre el centro y el B se representa con letra B minúscula. C es la distancia entre el foco y el centro, y A es la distancia del vértice al centro. Ahora, la distancia entre la directriz y el centro es igual a entre E. Repito, la distancia entre la directriz al centro es A entre E. Entonces, en algunos ejercicios viene, si la distancia entre las rectas directrices es tal, pues acá vemos que la distancia entre la recta directriz sería 2A sobre E. ¿Ok? Entonces acá, chicos, miren, se forma un triángulo rectángulo, ¿no? Por teorema de Pitágoras se cumplía que A al cuadrado es igual a B cuadrado más C al cuadrado, ¿sí? ¿Ok? Por teorema de Pitágoras se cumpliría lo que está acá en la propiedad 4. Entonces, otra propiedad que acá se cumple es que el C es igual el A por el E. El E se llama excentricidad. ¿Ya? La distancia del centro a la recta L estamos representando por A sobre E. Pero el C se llama excentricidad. Entonces, la excentricidad varía de 0 a 1. Y acá hay una formulita que deben recordarlo, chicos. Esto hay que subrayarlo, no sé, resaltarlo, lo que sea. La distancia del lado recto es 2b al cuadrado sobre A. 2b al cuadrado sobre A. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver casos particulares, ¿no? Cuando el eje focal es paralelo al eje X. Entonces nos interesa su ecuación. La ecuación de la elipse es acá. Así como la parábola tenía dos ecuaciones, una para cuando es vertical, la otra cuando es horizontal, acá del mismo modo. Cuando la elipse es horizontal, esta es su ecuación. ¿Ok? Esa es la ecuación. Ahora, ¿cómo lo diferencio de la otra? Cuando la elipse es horizontal, el A, fíjate bien, siempre debe ser mayor que el C. El A debe ser mayor que el C. Entonces, vamos a ver cuándo la elipse es. Acá hay que hacer una conexión. Acá debe ser focal en el eje. Sí, sí está bien. Ecuación de la elipse con eje focal en el eje. Sí está bien.
O sea, acá estamos viendo ya un caso particular, ¿no? Cuando el centro viene a ser el origen de coordenadas. Entonces simplemente se eliminan los paréntesis, al igual que la ecuación de la parábola. Cuando no hay paréntesis, significa que el centro está acá, en el origen de coordenadas. Entonces la ecuación de elipse se reduce a esto. En otras palabras, hay que encontrar el A y el B. El A es la distancia del centro y el vértice, y el B es la distancia del centro a este extremo del eje menor. Ahora vamos a ver hasta ahora hemos visto elipse horizontal, pero vamos a ver una elipse vertical. Una elipse vertical tiene este formato. El centro coordenadas 8, acá, lo mismo. Lo único que varía con la ecuación de la elipse horizontal es que el a al cuadrado ahora va acá, debajo del y. Y el b cuadrado ahora va debajo del x. Nada más estos denominadores se intercambian. Después los numeradores son los mismos. ¿Ya? Esa es la única diferencia cuando la elipse es vertical. Ahora, cuando el caso particular, si el centro está en el origen, pues se reduce a esa ecuación. Muy bien, entonces vamos a practicar acá. Esto se aprende practicando. Ahí, por ejemplo, ¿cómo encontrar la ecuación de esa elipse? Entonces acá ya vamos encontrando algunos elementos. Por ejemplo, ¿cuánto es la distancia del centro al foco? Jóvenes, ¿cuál es la distancia del centro al foco? 3, ¿verdad? Ahí tenemos, es 3. ¿Y esa distancia con qué letra se representa? ¿Recuerdan? Con P. Se representa con la letra C minúscula. ¿Ya? La distancia del centro al vértice, ¿con qué letra se representa? Del centro al vértice se representa con la letra A. Eso habíamos visto. Entonces, ¿cuál es el valor de A en este caso? 4. 4, ¿no? Sí, porque del centro al foco hay 3 y luego del foco al vértice hay 1. Entonces, la distancia es 4. Entonces, como acá está el 0, significa que está en el origen. Entonces, la ecuación de la elipse con centro en el origen es así. X al cuadrado sobre A al cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. O sea que para encontrar la ecuación de la elipse necesito el A y el B. El A lo tenemos, pero falta el B. ¿Cómo lo encontramos? Utilizando el teorema de Pitágoras. ¿Ok? Se cumple acá que A al cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. Entonces acá tenemos 16. B cuadrado, C es 3, al cuadrado sería 9. Entonces el B cuadrado es 7. Entonces reemplazamos, quedaría X al cuadrado sobre 16 y Y cuadrado sobre 7 igual 1. Ahora, ¿cómo haríamos para graficar si ya te dieran la ecuación, ¿no? O sea, al contrario, fácil. Solamente tienes que observar los denominadores. Si este número es mayor, escucha, si este número es mayor que este número de acá, significa que la elipse es horizontal. ¿Ok? Si el denominador
del x al cuadrado es mayor que este denominador, entonces la elipse es horizontal. ¿Y cómo encontramos la distancia del centro? Bueno, si ya no tiene paréntesis, ya sabemos que hay que dibujarlo en el origen. Entonces, ¿cómo encontramos la distancia del centro al vértice? Simplemente saca raíz cuadrada al denominador y ahí tienes que sale 4. ¿Cómo encontramos la distancia del centro a este punto? A un extremo del eje menor, saca raíz cuadrada a 7 y ahí gráficas. Nada más. Luego vamos a ver más ejemplos, ¿sí? Entonces, vamos a repetir todo esto. Vamos a repetir desde un inicio. La ecuación de la elipse, un centro en el origen, tiene ese formato. A es la distancia entre el centro y el vértice, y en este caso es 4. Necesitamos el B, y para ello utilizamos la formulita, que el A al cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado, de ahí tenemos que B vale 7, raíz de 7, perdón. Reemplazamos en la ecuación, y nos queda así la ecuación de este elipse. ¿Alguna pregunta respecto al ejercicio 1? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Por qué aplicamos teorema de Pitágoras? Porque acá hay un triángulo rectángulo. B cuadrado más C cuadrado es igual al cuadrado. Mister, una pregunta. Adelante. Como en toda ecuación, ya sea de la recta, de la elipse, ¿no? Del círculo, ¿crees, no? Solamente queda en x al cuadrado sobre 16 más y al cuadrado sobre 7 igual 1, ¿no? Sí. O sea, solamente queda ahí el ejercicio. Ajá. Exacto. En la circunferencia quedaba radio al cuadrado, ¿no? En el caso del elipse siempre debe quedar en 1 acá. ¿Ya? En 1 tiene que quedar. Ok, mister. Muchas gracias. Vamos con la segunda ilustración. Veamos el segundo ejemplo. Y ahí estamos ante una elipse vertical. Entonces el denominador acaba de ver algo interesante. Ya conocemos cuánto es el C. El C es la distancia entre el centro y el foco, y ahí vemos claramente cuánto es su valor. Primero vamos a ver la ecuación de la elipse. Cuando es vertical, ya les había indicado, debajo del x al cuadrado ya no va a estar el al cuadrado, ahora va a estar el b cuadrado. Y el a cuadrado manda a sacar al denominador el y cuadrado. Entonces acá ya tenemos, solamente, fíjense, necesitas el a y el b. Pero ahí ya conoces que el, el a es 4. Perdón, es 5, ¿no? Porque hay que sumar 4 más 1 y eso es 5. El c sería 4. Entonces se forma ese triángulo rectángulo. ¿Sí? Se forma ese triángulo rectángulo y encontramos cuál es el valor de b. Y ahí se obtiene que es 3. C vale 4 porque la distancia del foco al centro es 4. Entonces hay que reemplazar y tendríamos ya la ecuación para este elipse. X al cuadrado sobre 9 más y cuadrado sobre 25. Porque b es 3 y a es 5. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Mister, pero A no vale 5. 5, pues por eso acabas, ¿no? Ya, en la parte del teorema de Pitágoras
sería a cuadrado más b cuadrado, ¿o no? El teorema de Pitágoras aquí sería a al cuadrado es igual a b cuadrado más 4 al cuadrado. Son más los cuadrados de los catetos. Ay, Y es ya, igual a la profesor. hipotenusa que es A. Listo. Siguiente pregunta. Ahora vamos a determinar la excentricidad de la elipse. La excentricidad de la elipse mide qué tanto está aplanada la elipse. Entonces, podemos decir que la circunferencia es un caso particular de la elipse. ¿Ya? La circunferencia es un caso particular de la elipse. ¿Cuándo una elipse será circunferencia? Cuando el vértice coincide con el foco. ¿Ya? Mira, este vértice, o sea, es como si lo estiraras, ¿no? La parte de arriba y la parte de abajo. Empiezas a estirar, pues este vértice se va a ir acercando más al centro y en algún momento llega al foco. Acá lo mismo. Entonces no se olvide, en una circunferencia, el vértice, y si comparamos con una elipse, el vértice coincide con el foco. Vamos a ver la resolución. Vamos a calcular la excentricidad. Habíamos visto en la fórmula que la excentricidad es igual a C entre A. C, ya saben, es la distancia del centro al foco. En este caso no tenemos, pero ya tenemos cuánto vale B, ya que es la distancia del C eje menor. ¿Ok? Pero utilizamos el teorema de Pitágoras. Entonces el A lo podemos expresar, por ejemplo, como C más 2. Reemplazamos en el teorema de Pitágoras y ahí lo podemos encontrar. O también el centro lo puedes escribir como A menos 2. ¿No? También se puede escribir así. Reemplazamos la formulita. El C lo reemplazas por A menos 2. Entonces toda esa ecuación va a estar en términos de A. Y ahí se concluye que el A vale 17. Si ya tenemos el A, entonces el C es A menos 10, menos 2. Siendo que el A es 17, el C sería 17 menos 2, 15. Ya tienes acá el numerador sería 15 y el denominador sería 17. Entonces ahí tenemos que al reemplazar quedaría de esta manera. 15 sobre 17. Nos habíamos mencionado que la excentricidad es un valor que varía entre 0 y 1. Entre 0 y 1. Tiene que ser mayor que 0 y menor que 1. Cuando la excentricidad es igual a 1, ya la elipse se convierte en una circunferencia, porque ahí el C será igual a la. Y cuando el C es igual a la, pues el foco es igual al vértice. Muy bien, entonces siempre deben verificar que la excentricidad sea pues un valor, una fracción. ¿Qué tipo de fracción sería esta? ¿Propia o impropia? Tienen que recordar primaria. Impropia. No, Su valor impropia. tiene que ser decimal. Mayor que 0, menor que 1. Vamos a ver el último ejercicio. Ahora vamos a hallar, es un poquito más elaborado. Vamos a hallar el valor de la distancia del centro al foco, donde acá ya nos dan la directriz. Entonces esa distancia es el C para nosotros y la distancia del centro al vértice se representa con A. Ahora la distancia, habíamos visto del centro a la recta directriz, era A sobre E. Entonces con estos datos vamos a resolver. Y acá estamos. Vamos por partes. Según esto vemos que C es igual a X. ¿Ok? Y A lo podemos escribir como X más 3. Entonces A sobre E será igual a
A sobre B. 7 más X. El A es, bueno, el A lo podemos escribir como X más 3. Ajá, y acá tenemos que 7 más X. Entonces, recordamos que la excentricidad es igual a C sobre E. Ok. Reemplazamos, resolvemos la ecuación y hallamos X. X es 9. Solo es cuestión de resolver esas ecuaciones. ¿Cuál es la clave? Trabajar con el A, el B y el C. A partir de eso puedes encontrar todo lo que se te pida. Bien, mañana vamos a trabajar los. Empecemos. Como sabemos, la ecuación de una elipse tiene este formato. X menos h al cuadrado sobre a al cuadrado más y menos k elevado al cuadrado b cuadrado igual a 1. Entonces hay que dar, esa es la ecuación de elipse cuando es horizontal. Cuando es vertical, el b pasa acá y el a al cuadrado pasa acá. Entonces hay que darle formato a eso. Siempre en la ecuación de la elipse tiene que quedar el 1 ahí. ¿Ok? El 1 tiene que quedar. Entonces acá, para que quede 1, ¿entre cuánto hay que dividir? 4. Hay que dividir entre 4, exactamente. Entonces vamos a dividirlo entre 4. A todo hay que dividir entre 4. Entonces dividimos entre 4. Acá te va a quedar 1. Dividir entre 4, te va a quedar x al cuadrado sobre y cuadrado también lo dividimos entre 4 y nos va a quedar así de esa manera. Muy bien. Y fíjense que ya casi estamos por ahí. Entonces, cuando no hay paréntesis, habíamos indicado que el centro, ¿quién es? Cuando no hay paréntesis. 0,0. 0, ¿no? 0 origen. 0,0. ¿Ok? Y si no, pues también le puedes dar forma, por ejemplo. Ahí lo puedes escribir x menos 0 al cuadrado. ¿Tú quieres ver el a? Bueno, acá tienes que comparar. ¿Quién es mayor? ¿El 2 o el 4? Obviamente el 4. Entonces, cuando eso sucede, significa que es una parábola vertical. Chicos, repito, cuando el denominador mayor está debajo del y cuadrado, significa que es una elipse vertical. Y cuando el denominador mayor está debajo del x al cuadrado, la elipse es horizontal. Entonces, este 2 va a ser, o en primer lugar lo escribes como raíz cuadrada de 2 al cuadrado. Y acá tienes el y al cuadrado, que es y menos 0 al cuadrado. El 4 lo puedes escribir como 2 al cuadrado y por acá tenemos 1. Entonces, en este caso, repito, como el denominador mayor está debajo del y cuadrado, entonces la ecuación de la elipse va a ser de esta forma. Acá va a estar el b cuadrado y acá tiene que estar el a. Porque el a siempre es mayor que el b. Y esta es una ecuación. Esta es la ecuación de la elipse con eje focal paralelo al eje y. En otras palabras, acá vamos a poner una elipse vertical.
Entonces acá ya podemos determinar quién es el A. ¿Ok? El A al cuadrado, ¿quién es? Es el 2 al cuadrado. Entonces el A tiene que ser, es la base. ¿Quién es la base, chicos? Hay que comparar. 2. El A tiene que ser 2. ¿El B cuánto es? Raíz de 2. Raíz cuadrada. Muy bien, Yasmin. Y podemos encontrar el C también. Para encontrar el C, aplicamos el teorema de Pitágoras. A cuadrado es igual a B cuadrado más C al cuadrado. Y de ahí sale el C. Acá tendremos 4, B al cuadrado es 2. Y listo. Entonces concluimos que C es igual a raíz cuadrada de 2. ¿Hasta acá hay alguna pregunta, jóvenes? No, mister. Ok. Entonces recordamos que la A es 2, B raíz cuadrada de 2 y C raíz cuadrada de 2. Entonces tu primer objetivo es hallar los valores A, B y C. Muy bien, ahora vamos a proceder a hacer la gráfica, que es lo más interesante. Ahí tenemos los ejes X e Y. Acá está el origen. Y ahora ubicamos el centro. El centro es 0,0. Este es. Si hubiese salido X menos 3 y acá 2, pues tendrías que ubicar 3,2 acá en el plano. En este caso el centro es eso. Entonces la elipse más o menos va a ser así. Va a tener esa forma. Pero ahora hay que ubicar el foco. Entonces, si acá está el centro, ustedes saben que la distancia entre el foco y el centro se representa por C, y en este caso es raíz cuadrada de 2. Entonces por acá vamos a ubicar raíz cuadrada de 2. Tanto hacia arriba como hacia abajo. Acá será menos raíz cuadrada de 2 porque estamos en el y negativo. El y negativo. Entonces, este C es del centro, es un C mayúsculo. Y la distancia es C minúsculo. El foco al centro es con C minúsculo. Ahora vamos a ubicar el A. El A es la distancia entre el vértice y el centro. Entonces acá ubicamos 2 porque A dice que es 2. O sea que del centro al vértice tienes que contar 2 unidades. En algunas ocasiones el centro te va a quedar por acá. Entonces, ¿cómo ubicas 2? Pues sube 2 unidades hacia arriba y 2 unidades hacia abajo. Y si la elipse te hubiese ido horizontal, entonces, nuevamente, 2 unidades a la derecha y 2 a la izquierda. Eso hay que hacer siempre. ¿De acuerdo? Mister, como del centro subo 2. Claro, siempre es del centro. Ah, ¿Ya? El centro podría estar por acá, ¿no? De acá, si la elipse es vertical, subes 2 arriba y 2 abajo. La elipse es horizontal, 2 a la izquierda y 2 a la derecha. Entonces, eso es lo que hemos hecho acá. Del centro, 2 arriba y 2 abajo. Vamos a suponer que por acá está el 2. Negativo ya, porque este es el eje lleno. ¿Estamos ahí, chicos? ¿Hasta acá todo bien? Ahora vamos a Sí, graficar. mister, todo bien. Ok. Vamos a graficar la elipse. Vamos a ver la elipse. La elipse tendría que ser más o menos por ahí.
chicos, ahí tenemos la elipse. Nada más para que en todo caso lo voy a dibujar sobre. Encima lo vamos a poner los datos. Entonces repetimos. Acá está el centro. Habíamos visto que por acá estaba raíz cuadrada de 2 y por acá menos raíz cuadrada de 2. Muy bien, ahí tenemos la elipse. Ahora el b es raíz cuadrada de 2. Entonces, el b es esta distancia. ¿Ya? Cuando te hablan de eje menor, este es el eje menor. Lo voy a señalar. Este es el eje menor. Y el eje mayor es este de acá, que estoy señalando. Se llama eje mayor o también eje focal. Y este se llama eje mayor. El semieje menor sería este. Semieje menor sobre esta parte. O también podría ser semieje menor esta parte. Entonces la distancia entre el centro a un extremo del eje menor se representa con la b y en este caso es raíz cuadrada de 2. Entonces acá ubica raíz cuadrada de 2 y acá será menos raíz cuadrada de 2. Listo, entonces acá pide hallar el centro, ya tenemos el centro, falta hallar los focos, los vértices. Entonces vamos a determinar las coordenadas del vértice. Chicos, en este punto, ¿cómo serán las coordenadas acá en este punto? ¿Cómo se escribe? 0,2. 0,2. 0 en X, 2 en Y. Y acá, 0, menos 2. 0, menos 2. Entonces, como hay dos vértices, para distinguirlo, vamos a llamar de vértice 1 y acá vértice 2. Muy bien. Ya tenemos los vértices, las coordenadas del foco. Entonces acá le vamos a llamar foco 1 y acá está el foco 2. Hay que escribir aparte acá las coordenadas. Entonces, a ver, por acá vamos a ponerlo. El foco 1, ¿cuáles serán las coordenadas acá? 0, menos. Digo 0, raíz. 2. Ok. Y por acá tendremos el foco 2. 0, menos raíz cuadrada de 2. Ya tenemos el vértice, el foco. Nos piden hallar los extremos del eje menor. ¿Ya? Los extremos del eje menor se representan así. Acá es el B mayúscula 1 y acá el B mayúscula 2. Eso lo vamos a escribir por acá. Las coordenadas de este punto será raíz cuadrada de 2, 0. Y las coordenadas de este extremo será menos raíz cuadrada de 2, 0. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No hay preguntas? Ok, sigamos. Mister, el punto C era, ¿no? Mister. Sí. Disculpe, mister. El punto C, el que va desde el centro hacia arriba, ese es el foco, ¿no? Sí. El C minúscula Ok. es la distancia entre el centro y el foco. Gracias. Es la distancia entre el vértice y el centro. Y el B es la distancia entre el centro y un extremo del eje menor.
Entonces ya tenemos los vértices extremos del eje menor. Y vamos allá a la... ¿Cuál sería? Sí, adelante. No, eso iba a preguntar, mister, ¿cuál era la excentricidad? Ya. Pero aquí no me- La excentricidad, ¿cómo se define, chicos? Hay una formulita, ¿no? Ayer lo vimos, la excentricidad. ¿Cómo se define, chicos? La excentricidad se define como C sobre A. Entonces solamente vamos a reemplazar. C, ¿cuánto es? Raíz cuadrados. Y el A es 2. Obviamente ese valor, la excentricidad, ese valor pues va a salir un decimal, ¿no? Y su valor va a estar comprendido entre 0 y 1. Ahora, ¿qué información nos da la excentricidad? Mientras más próximo sea a 1, la elipse se va a ir ensanchando. Les voy a mostrar un ejemplo. Esta es una elipse vertical, ¿verdad? Entonces, ustedes saben que la excentricidad varía o es mayor que 0, pero menor que 1. ¿Ok? Entonces, la excentricidad, ¿qué es lo que mide? Vamos a suponer que esté cercano a 1, 0,9. Entonces, mientras más cercano a 1 sea la excentricidad, la elipse, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a ir ensanchando y va a parecer casi una circunferencia. Repito, chicos, ahí tienes la elipse normal, ¿verdad? Pero si la excentricidad va aumentando, entonces se va ensanchando la elipse. Y si en algún momento la elipse es 1, ¿qué significa? Perdón, que la excentricidad es 1, significa que esa elipse se ha convertido en una circunferencia. ¿Ya? Eso es cuando la elipse es 1. Si es menor que 1, pues ahí. Repito, ahí será, en ese caso parece una circunferencia. Un círculo más precisamente. Entonces, si la excentricidad es 1, la elipse va a ser así. Si la excentricidad es 0,9, será así. 0,7, 0,6, 0,5, así. Por ahí será 0,2, 0,1. Y en algún momento, la excentricidad dice que debe ser mayor que 0. ¿Sí? Debe ser mayor que 0. Cuando es muy cercano a 0, ¿cómo va a ser la elipse? Va a ser tan aplanada así. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que mide la excentricidad. ¿Se entendió esa parte, chicos? Lo mismo funciona con la parábola. El P determina qué tan abierto está la parábola, porque hay parábolas cuya gráfica es así, ¿no? Hay parábolas cuya gráfica es así, pero hay parábolas que su gráfica es así, más abiertas. Entonces, ¿quién nos da esa información? El P. Listo, entonces ya tenemos la excentricidad, ya hemos visto la elipse, ¿ya? Pero ahora también vamos a incluir en este caso, si en algún ejercicio te pide ya el lado recto, por ejemplo, ¿cómo se define el lado recto? ¿Ya? Antes de ver el lado recto, recordemos que acá se puede determinar su directriz. Acá tenemos la recta directriz para ese vértice y por acá tendremos la recta directriz para este vértice. Entonces acá le llamamos L1 y acá le llamamos L2. Ahora, ¿cuál es la distancia entre el centro y la recta directriz? Ayer lo vimos. ¿Cuál es la distancia, chicos? En el módulo decía A sobre E.
A sobre E. ¿Cómo era? Recuerden, chicos, ¿cuál es la distancia? Ayer lo vimos, ¿ah? El material también lo tienen ahí en el aula virtual. Porque nosotros queremos hallar la ecuación de la directriz. Para eso hay que saber cuál es la distancia. ¿Cómo se define? Ahí están las diapositivas. A sobre E. Eso sobre A sobre E. Muy bien. Entonces acá tenemos que esa distancia es A sobre E. Entonces, el A, en este caso, el A es 2. Hay que dividirlo entre cuánto, entre E, ¿verdad? Raíz cuadrada de 2 sobre 2. Entonces será 4 entre raíz cuadrada de 2, ¿correcto? ¿Cuánto es 4 entre raíz cuadrada de 2? A ver, dividan, chicos. Ustedes racionalizan, esto va a ser 2 raíz cuadrada de 2. ¿Cuánto sale ahí, jóvenes? Raíz de 8. Ya, en decimal. ¿2,9, 2,8? 2,9. 2,8, mister. 2,8. Entonces significa que este punto es 2,8. O también lo puedes escribir raíz cuadrada de 8, no hay problema. Por ejemplo, si pone raíz cuadrada de 8, porque eso es igual a raíz cuadrada de 8. Entonces, para hallar la ecuación de esta recta directriz, ¿cómo va a ser? Bueno, ahí sabemos que y es igual a raíz cuadrada de 8. Que también lo puedes escribir así. Y menos raíz cuadrada de 8 igual a 0. Ya está. Entonces, por este lado será menos raíz cuadrada de 8. Entonces, la ecuación queda de esta manera. Ahí sabemos que y es igual a menos raíz cuadrada de 8. Este pasa al otro lado como positivo y te queda y más raíz cuadrada de 8 igual a 0. Ya está. La última información. Si te pidieran hallar el lado recto, ¿dónde lo podemos encontrar? El lado recto es acá, ¿no? Es una cuerda que pasa por este foco. Ahí puedes ubicar el lado recto o también puedes ubicar el lado recto acá. Y si te piden hallar la longitud, hay una formulita para hallar esa longitud. ¿Cuál es la formulita, chicos? Revisen sus apuntes. Dos b cuadrado sobre A. 2b cuadrado sobre A. Entonces ahí tenemos 2b cuadrado sobre A. Reemplazamos el b cuadrado. Acá es 2. Y el A es 2. Entonces eso sale 2. ¿Qué significa eso? Que esta longitud mide 2. Esa longitud mide 2. Listo, pero con eso es suficiente. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Se entendió ahora?
Ahora, los demás ejercicios ya está más fácil. Por ejemplo, el 9 ya lo tienes esto ya. Solo está para ubicar los datos. El 9 ya te viene así, ya. O sea, el centro, el vértice, todo lo demás es más claro. Ya, vamos a trabajar el ejercicio 5. Es parecido al anterior también. Entonces, repetimos el mismo procedimiento. Acá hay que dividir entre ¿cuánto? 144. Exacto, entre 144. Entonces ahí vamos a tener, divides, acá te va a quedar 1, ¿cierto? Bueno, si no sabes cuánto es, pues lo escribes ahí, no hay problema. A todo ahí lo hemos dividido entre 144. Eso es lo que hacemos. A todo se divide entre 144. Pero acá de frente lo pongo 1. Y acá hay que simplificar. Novena. ¿Cuánto es la novena de 144? Parece que es 16. No, no es 16. Sí, mister. ¿Sí? 16. Ok, es 16. Y acá quedará 9, ¿no? Ujú. Queda x al cuadrado entre 16 y cuadrado sobre 9 igual 1. Entonces, si no hay paréntesis, de frente el vértice es 0,5. Y si hay paréntesis, pues no te preocupes. Ya sabes que tienes que darle forma. Pero ahora, a diferencia del ejercicio anterior, el 16 es mayor que el 9. Entonces, cuando el denominador mayor está debajo del x al cuadrado, la elipse ya no va a ser vertical, sino ahora va a ser horizontal. ¿Ya? Y la ecuación de una elipse horizontal de esta forma. X menos h al cuadrado sobre a al cuadrado, y menos k al cuadrado sobre b cuadrado igual 1. Entonces el a al cuadrado, ¿quién tiene que ser? Tiene que ser el 16. ¿Okay? Es el centro de frente. Si no hay paréntesis, el centro ya les había indicado que es 0,0. ¿Cuánto mide el a? 16 es igual al cuadrado. El a tiene que ser 4. El b tiene que ser... chicos, b cuadrado igual a 9, entonces b debe ser 3. Ahora aplicamos Pitágoras. A al cuadrado es igual a b cuadrado más c al cuadrado. Reemplazamos. Acá tengo 16, acá 9 y acá 0. Entonces c es igual a raíz cuadrada de 7. Son cálculos sencillos, ahí no hay problema. Ahora vamos a la gráfica, que es lo más importante. Listo, ahí tenemos la gráfica de los ejes Y y X. Tenemos el origen. Ahora, el centro está acá. Es el origen. Vamos a ubicar el foco, o vamos a ubicar los focos. Para ubicar los focos, tienen en cuenta el cero, ¿no? Entonces, la elipse es horizontal. Acá lo vamos a escribir. Elipse horizontal. ¿Por qué la elipse es horizontal? Ya lo dije. Porque el denominador mayor está debajo del x. Entonces, la distancia del centro del foco se representa con c, en este caso, es raíz cuadrada de 7. A la izquierda y a la derecha. Ahí está el foco. Llamamos foco 1 y acá foco 2. Rápidamente podemos escribir sus coordenadas. Acá es la raíz cuadrada de 7, 0. Acá menos raíz cuadrada de 7, 0. Ahora ubicamos el vértice o los vértices. La distancia del centro al vértice es A. Entonces,
acá ubicamos, raíz cuadrada de 7 es un poco menos de 3. Vamos a suponer que por acá es el 3 y el 4 estará por acá. Entonces, ahí está. 4 negativo y por acá 4 positivo. Y ahora hay que dibujar la elipse. Vamos a dibujar la elipse. Bueno, para no demorarme, lo voy a hacer rápido. La elipse más o menos tendrá este formato. Ya usted lo hace más bonito. Ahí tenemos la gráfica. Acá estará el vértice 1. Y por acá el vértice 2. Escribimos aparte sus coordenadas. Coordenadas del vértice 1, ¿cuáles serán, chicos? Hasta también el vértice 1. Menos 4,0. 4,0, vértice 2, 4,0. 4,0. Los focos, si tenemos coordenadas, pedía los extremos del eje menor, pero esta distancia es el C, y el C, perdón, es el B, y el B sale 3. Entonces acá debe ser 3, y acá debe estar el menos 3. Entonces acá ubicamos el B1, y por acá podemos ubicar el B2. Las coordenadas de B1 será 0,3. Coordenadas de B2, 0, menos 3. ¿Listo? Ya tenemos el foco, el vértice. Podemos ubicar ahora las directrices. Ahí está una. Y por acá está la otra. Acá le llamamos L1 y acá L2. ¿Cómo hallar sus ecuaciones? Bueno, ya saben la formulita. ¿Sí? ¿Ya saben cuál es la formulita, chicos? A sobre E. A sobre E. Esta distancia es A sobre E. Pero E se define como C sobre A, ¿verdad? Y C es raíz cuadrada de 7 y A es 4. Entonces acá el A sobre E será raíz cuadrada de 7 sobre 4. Es 4 entre raíz cuadrada de 7 sobre 4. Sería 16 sobre raíz cuadrada de 7. ¿No? Ustedes ven cuál es su valor y encuentran la ecuación de la recta directriz tanto para la primera como para la segunda. Sí. ¿Se entendió ahora mejor? ¿Listo, chicos? ¿Preparados ahora sí para el ataque? Sí, mis.